está conectado con nosotros ahora mismo Marcelo Espinel, él es el director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros, para atender este llamado, para hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo ven ustedes desde justamente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en estos momentos las propuestas de los diferentes candidatos a la Asamblea Nacional en el marco de la lucha contra la corrupción? Bienvenido. Carla, muy buenas noches, un cordial y atento saludo a toda la audiencia. Pues creo que existen de todo tipo de propuestas, unas que al parecer sí contaron con algún tipo de estudio previo, que se trata de evidenciar una estructura en las mismas al respecto de prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y hay otras que claramente muestran un desconocimiento del fenómeno. Y esto termina siendo algo contraproducente en doble nivel. En primer lugar, porque se desinforma a la ciudadanía al respecto de cómo debemos prevenir y combatir la corrupción, y lo que podría ser desastroso, que en el caso de ganar, pues termine siendo algo que en lugar de que nos ayuda a enfrentar este fenómeno, pues por el contrario aumenta aún más la desconfianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones. Entonces, de alguna forma, ¿cómo ven también el retorno de varios de los asambleístas a un curul para de esa manera culminar con este periodo legislativo y de alguna forma pues llevar adelante esta lucha contra la corrupción de la cual hablamos y de la que poco en realidad se ahonda, sobre todo en la parte de recuperar esos dineros que están fuera de nuestro país y que obviamente, como no se aprobó la ley, por ejemplo, de dominio, se quedan todavía en el exterior? No veo una propuesta nueva también al respecto de esos temas. Bueno, en primer lugar yo creo que sí tenemos que diferenciar lo que pueden hacer en este caso los candidatos a la presidencia en caso de ganar las elecciones en materia de lucha contra la corrupción y lo que pueden hacer los asambleístas. Y ese yo creo que puede ser uno de los errores que nosotros tenemos como ciudadanos al momento de otorgar nuestro voto a un candidato. Si es que, por ejemplo, estaba viendo, gran parte de los candidatos dicen vamos a tener nuevas leyes para tener más transparencia. Y son candidatos que no están yendo con una lista de asambleístas, o que sabemos que no van a tener una mayoría en la asamblea. O peor aún, gran parte de los candidatos creo que ni siquiera conocen que la nueva ley de transparencia vigente en Ecuador se aprobó hace no más de 3 meses. Es una de las mejores leyes de la región. Pero no solamente eso, Marcelo, sino también el camisetazo, pues. Hay algunos asambleístas que buscan retornar a la Asamblea Nacional desde otras bancadas. Pero yo creo, Carla, que ahí usted tal vez está confundiendo el fenómeno de la lucha contra la corrupción y la integridad que puede existir por parte de un individuo para ser candidato y tomar decisiones. Yo creo que a la corrupción hay que comprenderlo como un fenómeno sistémico que tiene su origen en la contratación pública y en el financiamiento de la política, y por otro lado que exista un ciudadano que tal vez cuenta o no cuenta con las capacidades suficientes para poder ejercer un cargo de representación y que se está olvidando de la necesidad de fortalecer a los partidos políticos a través de una debida militancia para ser candidato. Entonces, yo creo que tenemos que enfocar adecuadamente qué es lo que queremos de nuestro candidato en la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, y lo otro, lo que puede hacer un individuo que parece que vea la política como un instrumento para servirse y no para servir. Y ahí es en donde usted puede mencionar el camisetazo. Y eso desde la Fundación, ¿cómo ven, por ejemplo, el tratar de retornar como tal vez asambleístas independientes, otros desde otras bancadas? Mire, nosotros creemos en el derecho de elegir y ser elegidos. En este caso, un ciudadano puede elegir y ser elegido. Un candidato puede ser tal vez exmilitante de lo que pasaba, por ejemplo, con el candidato Luis Almeida del Partido Social Cristiano, que dijo que el sueldo no le alcanzaba y ahora pues buscar otra organización política que la auspicie. ¿Qué es lo que está mal ahí, Carla? Carla, ahí seguramente está mal que el partido político no tiene procesos de democracia interna adecuados como para poder conformar listas que puedan ceñirse a aspectos de integridad, como hablábamos hace un momento. Pero también el ciudadano, que es el que tiene el derecho de votar, pero también la responsabilidad de votar de forma informada y responsable para saber si es que escoge o no escoge ese candidato. Sin embargo, yo vuelvo y me va a disculpar, Carla, el tema de hoy vamos a hablar de las propuestas electorales de lucha contra la corrupción, y habíamos especificado que tal vez el tema de asambleístas requiere otro tipo de análisis que lo podemos hacer encantados de la vida en otro espacio.
Sí, sí, enfoquémonos precisamente en ese punto. Entonces, ¿cómo ven estas propuestas? ¿Creen ustedes que se puede llevar a cabo en estos momentos una asamblea dentro de los próximos 16 meses en donde definitivamente sí haya esa lucha contra la corrupción, sí haya, digamos, esa lucha frente al sistema de contratación pública y demás? A ver, ¿qué creo? Y eso estábamos justo viéndolo, Carla, dentro de las propuestas. Por ejemplo, es preocupante que en las propuestas de Luisa González la mayoría se enfoque en recuperar la independencia judicial, que se enfoque en dotar de verdadera independencia a los funcionarios de la Fiscalía, de que no se haga persecución política a través de la función judicial. Entonces sí preocupa, por un lado, que en este caso los candidatos de la Revolución Ciudadana identifiquen a la lucha contra la corrupción únicamente con la finalidad de reestructurar el sistema judicial, cuando sabemos que en periodos pasados uno de los aspectos que más puede identificar a la Revolución Ciudadana es la inexistencia de independencia de poderes. Por otro lado, llama mucho la atención que Luisa González, dentro de su plan de trabajo, menciona aspectos que sí se lo comprenden en la nueva lógica de la lucha contra la corrupción, como el crimen organizado, así como también los mecanismos de puertas giratorias o la importancia de transparentar el financiamiento de la política. Y ahí es cuando nosotros decimos, sí, por un lado, es preocupante que se quiera reestructurar el sistema judicial sin tener una claridad de cuáles son sus propósitos, pero por otro lado es interesante cómo la campaña de Luisa González y su plan de trabajo está abordando las nuevas facetas de la corrupción o del fenómeno de la corrupción en los países. Ahora, en todo caso sería solamente porque se estaría enfocando a la parte judicial. ¿Qué otras propuestas entonces podrían estar sobre la mesa para poder combatir este mal que está en nuestro país y que cada vez nos cataloga como uno de los países más corruptos de Latinoamérica? Pues otro punto que es importante, y como en la Fundación estamos haciendo un análisis de las propuestas de cada uno de los candidatos, es interesante, por ejemplo, cómo Fernando Villavicencio establece la necesidad de depurar a la Policía Nacional, identificando a aquellos miembros de la Policía Nacional que han estado involucrados en actos ilícitos, así como también los que pudieron haber sido cooptados por organizaciones criminales transnacionales. Yo creo que este tipo de propuestas, que deben ser manejadas con pinzas y con mucho cuidado, pues también denotan responsabilidad al respecto de cómo debería, en este caso, pues intervenirse el fenómeno de la corrupción. Pero por otro lado hay algo que llama la atención, y es que, por ejemplo, se señale, y esto me parece que es positivo, la necesidad de que los proveedores del Estado, que los contratistas del Estado implementen mecanismos de prevención de lavado de activos y sobornos. Esto es conocido como compliance. Entonces, ¿cómo estas estrategias de compliance y buena gobernanza corporativa pueden ser obligatorias para los contratistas del Estado y de esta forma tratar de prevenir la corrupción desde la esfera privada? Sin embargo, hay algo que llama la atención, y es que se establece, por ejemplo, dentro del plan de trabajo de Fernando Villavicencio, que las empresas públicas ingresen a un catastro dentro del mercado de valores para que se realicen auditorías externas independientes de la Contraloría. Y esto es preocupante porque le estamos otorgando probablemente a una entidad privada que no está bajo el mismo control que las entidades públicas la posibilidad de determinar responsabilidades en el ámbito civil, administrativo o incluso penal. Entonces, el tratar de inventar, como siempre yo digo, nuevos mecanismos que van en contra de la actual estructura del Estado, nos convierte nuevamente en este laboratorio institucional, laboratorio democrático, que puede dar cabida a sistemas clientelares que ya hemos visto que en el pasado no funcionan. Y eso es algo que me llamó la atención de la propuesta de Fernando Villavicencio y que creo que hay que tener un poco de cuidado. Hablemos también, ¿cómo ven la lucha contra la corrupción desde el ámbito de la salud? ¿Qué es lo que se ha visto durante estos últimos años? Y la verdad, no he escuchado ninguna propuesta en firme desde ese punto. Yo creo que hay dos cosas interesantes. Hay candidatos que dentro de su plan de trabajo sí señalan la necesidad, sobre todo, de vigilar cuáles son los inventarios, cómo se están realizando los procesos de adquisición dentro de las instituciones del sistema de salud pública. Sin embargo, hay algo que me llamó la atención, Carla, y es, por ejemplo, lo que menciona Jan Topic. Jan Topic menciona que ellos estarían interesados, en el caso de llegar al poder, de donar, de regalar al Estado ecuatoriano un sistema desarrollado por ellos, un sistema tecnológico que, en teoría, en tiempo real, nos permitiría realizar inventarios de las medicinas, tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo.
y que de esta manera se pueda prevenir la corrupción. Y esto lo dijo en una entrevista al medio digital Plan B, que en el caso de no ganar, igual le van a regalar al IES esto. Mi pregunta ahí al candidato Jan Topic es ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué necesitó esperar a un momento político electoral para poder regalar un software que ellos ya lo tenían? Entonces veamos también este sentido de patriotismo, este deber de querer hacer bien las cosas, que al parecer únicamente se circunscribe si estamos en campaña o no. Ese es un punto también súper importante. ¿Cómo ven la transparencia también de este proceso electoral frente a quienes ahora están buscando tener un curul en la Asamblea Nacional? He tenido la oportunidad de entrevistar a algunos aspirantes a la Asamblea Nacional y de alguna manera, ¿cómo ven estas alianzas que se han realizado en estos momentos? Hablando de que ya se ha dejado un poco más de lado las ideologías políticas y que en verdad estas alianzas que se están configurando son las que de alguna manera ya empiezan a configurar cómo van a ser las decisiones en la Asamblea Nacional, en el Pleno. Yo creo que sería tal vez un poco apresurado determinar cómo serían las alianzas en la Asamblea Nacional, Carlos. Yo creo que el panorama político partidista está muy disperso al respecto de las candidaturas. Tal vez nosotros estamos poniendo atención únicamente a las 9 candidaturas a listas nacionales que tal vez ya conocemos por parte del Consejo Nacional Electoral, pero hay decenas de movimientos locales que seguramente llegarán con sus candidatos a la Asamblea Nacional. Y ahí se produce un fenómeno que es preocupante, que es el hecho de que al no existir estructuras partidistas fuertes dentro de la Asamblea Nacional, es mucho más factible lo que usted comentaba hace un momento, ese camisetazo. Saber que existe el asambleísta Juan Pérez del movimiento político 123, que representa un cantón pequeño de una provincia, tal vez con no mayor población en el país, que es más probable que se vaya al movimiento oficialista a que se quede con el partido político con el cual fue electo. Entonces, este tipo de aspectos son los que nosotros en este momento tal vez no podemos decir que ya están pasando, sino que lo sabremos en el momento en el cual ya se digan los resultados por parte de la autoridad electoral y nosotros podamos empezar a definir qué tipo de alianzas tal vez se van a realizar dentro del legislativo, saber quién va a tener mayoría, saber quiénes están para la segunda vuelta en la elección presidencial. Entonces, yo creo que aún es muy apresurado determinar cómo actuarían las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Por último, entiendo bien que la conversación de hoy iba en el marco de hablar de la lucha contra la corrupción, pero finalmente, ¿cómo ven ustedes de alguna manera desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo el que tal vez se pueda llevar adelante el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en esta nueva Asamblea Nacional, como ya lo han dicho incluso algunos aspirantes de la Revolución Ciudadana? A ver, yo creo que hay dos planos, el plano político y el plano jurídico. El que no exista una normativa específica, el que no existan normas que determinen claramente si es que los plazos concluyeron o no concluyeron al respecto del juicio político, que determinada la disolución de la Asamblea Nacional no se puede retomar las sesiones previas. El hecho de que no exista esta normativa da cabida a que las interpretaciones que podamos hacer los abogados sean bastante amplias. Hay un dicho popular que entre dos abogados no hay dos criterios, sino que hay tres. Entonces eso puede generar esta discusión que estamos teniendo en este momento, Carla. Pero yo también creo que hay un ámbito político que es muy importante y creo que ese es un poco más previsible. Yo no sé si es que la ciudadanía, que ya tiene una mala imagen de la Asamblea Nacional, estaría de acuerdo de que la Asamblea Nacional, que apenas tiene 1 año y medio en funciones, destine sus primeros esfuerzos para tratar de destituir a un presidente que estará al menos, tal vez 2, 3 semanas en funciones hasta ser reemplazado por quienes estén en la segunda vuelta. Yo creo que esto se ha convertido únicamente en una estrategia de la Revolución Ciudadana para seguir posicionando su nombre, sus intenciones dentro del imaginario colectivo y que la gente a la larga pueda decantarse tal vez por una razón más y votar por ellos, más que lo vayan a realmente a convertirlo en realidad. Me quedo con eso, Marcelo. Quiero agradecerle muchísimo por estar junto a nosotros esta tarde. Encantado, buenas noches. Buenas noches para usted.